Cae la noche y antes de dormir, como todos los jueves, Jorge Grajales y Melissa Jiménez nos sentamos en la sala de nuestra casa, abrimos los micrófonos y conversamos con ustedes de diferentes temas de la vida. Jiménez, buenas noches. Muy buenas. Frías noches. Frías noches, sí, hoy está haciendo mucho frío y aparte estoy un poco enferma, entonces amerita la ocasión. Hoy vamos a hacer un homenaje a nuestras mamás, a todas las mamás también que ven este programa, que les gusta, que se divierten ver y escuchar antes de dormir, entonces ese va a ser nuestro tema. Así que hoy es un especial dedicado a nuestras madres, ya que el domingo pasado tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de la Madre en nuestro país, no sé si en todo el mundo, no lo voy a buscar tampoco. Pero sí, entonces, se celebra en todo el mundo, pero no en esta fecha. O sea, no siempre es la misma fecha. Ajá. Ok, bueno. Melissa, feliz Día de la Madre. Tienes una hija espectacular llamada Aria. Yo soy una madre gatuna. Así que hoy es el Día de la Madre en Antes de Dormir y hoy antes de dormir vamos a hablar de nuestras madres, pero vamos a ponerle un poquitico de sal a este programa porque también vamos a hablar de nuestras suegras, no solamente las actuales, no vamos a hablar solamente de doña Claudia y de Consuelo, sino que vamos a hablar también de las suegras que han acompañado nuestro camino a lo largo de los años y, por qué no, algunas historias de suegras que hemos tenido también la oportunidad de conocer. Entonces, ¿qué te parece, Jiménez, si abrimos este programa hablando puntualmente de nuestras madres? Me parece perfecto. Bueno, si empezamos a hablar de mi mamá siempre fue una persona muy protectora. Mi mamá me cuidó muchísimo. No es esa persona como amorosa o expresiva, pero como en algún momento lo comenté, tenía como ciertas formas de demostrar amor. Fue una persona incondicional. Siempre, yo nunca... Es porque todavía lo es. Sí, yo nunca sentí que no me apoyaba en algo, en mis sueños, aunque ella muchas veces trataba como de inculcarme cosas que ella quería que yo fuera, que quizás ella en la niñez o en su infancia no pudo hacer, ella me respetó mucho. Entonces tengo muchos recuerdos con mi mamá que afortunadamente todavía está conmigo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba buscando, por ejemplo, mi carrera de lo que yo quería estudiar, hubo un tiempo en que yo estaba estudiando una técnica, pero también quería hacer teatro. Entonces mi mamá y yo nos fuimos para todo el centro y entramos como todas estas academias y yo después pensaba, y yo no, es que mi mamá me apoya en todo. O sea, yo pude haber tenido una esposa actriz. Sí, posiblemente. Bueno, si nos hubiéramos conocido. Si yo te digo cuál es quizás la primera característica o la primera palabra que se te viene a la mente cuando yo te menciono a tu mamá, ¿cuál crees que pueda ser? Alegría. Doña Claudia es una papeleta. Mi mamá, sí, o sea, mi mamá tiene como ese chip para alegrar cualquier cosa, sí. Le gusta mucho llamar la atención, ser el centro de atención en las fiestas, es muy payasa. Tiene algo muy, muy particular, a diferencia tuya que vos sos como una especie de alma vieja en un cuerpo joven, tu mamá es un alma juvenil para siempre. Siempre ha sido así y yo recuerdo que al principio muchas veces yo le decía, mamá, como compórtese, o sea, yo me sentía la mamá y yo, mamá, compórtese, y yo decía, qué pena. Pues es que yo creo que todos siempre hemos sido, todos, inclusive los padres de ahora también cuando fueron hijos, también en su momento decían como, ay no, qué pena mi papá, pero yo creo que es que eso es algo que siempre vamos a atravesar. Sí, sino que hay momentos en que uno se termina convirtiendo los papás y ellos los niños, entonces van a salir, uno los regaña y uno no se quedan hasta muy tarde o cosas así, pero entonces siempre era como con eso, como bájele un poquito, pero pues uno sabe y uno aprende pues también pues si lo trajeron a uno al mundo, uno aprende como a convivir con eso. Pero también tengo muchos recuerdos de que mi mamá siempre fue una persona muy presente. Tuvimos también la fortuna de que mi mamá se pudo dedicar mucho tiempo a nosotras. Al principio sí me cuidaban, pero cuando nació Manu, mi mamá se dedicó 100% a nosotras. Entonces desde ahí yo empecé a sentir que mi mamá era una persona muy protectora, que
vea, era súper controladora con los tiempos, Sí. entonces era súper pendiente de cuando salía del colegio, cuánto me demoraba. Entonces son cositas que uno al principio, pues y en esa edad uno no le gustaban, pero uno aprende a vivir con ellas. Claro, ese es el chip materno que todas las mamás tienen, y es que las mamás, por encima de todo, son madres, entonces Sí, tienen que velar como por el bienestar de sus hijos. sí. Sí, es lo más normal. Cónsul, mi madre, doña Cónsul, mi mamá fue una muy buena mamá. Mi mamá es una... sí, Sino que es que uno habla, pues no es porque... sí, pero la costumbre. ajá. Mi mamá es una muy buena madre, ha sido una muy buena madre, me enseñó muchísimas cosas desde muy jóvenes, porque nosotros, mi hermana y yo venimos de un hogar dividido, pues obviamente mis papás se separaron estando nosotros muy chiquitos, pero gracias a Dios nunca sentimos ausencia por ninguno de los dos lados, ni por parte de don Hugo, ni por parte de Cónsul. Pero mi mamá siempre fue una madre muy comprensiva, que nos dejaba hacer, que eso siempre se lo voy a reconocer, nos permitía cometer errores, pero nunca nos... Cohibió. No, nunca nos soltaba. Okay. Es decir, ella nos permitía hacer, nos permitía cometer errores, experimentar, pero siempre estaba pendiente de no irnos muy allá. Y eso siempre lo valoré mucho porque eso también habló de la confianza que tenía en los hijos que estaba criando. Entonces, reconozco mucho eso de Cónsul. Es una mujer que tiene un sentido del humor maravilloso porque Sí. se lo heredamos mi hermana y yo. Y eso es algo de la familia de los López Jaramillo, que somos así, pero súper ácidos y que somos muy, muy burleteros, hacemos mucho bullying, pero también somos una familia que damos la vida por el otro. Siempre somos muy, muy dados a proteger a los demás. Y de pronto tenés como algún recuerdo que, pues yo sé que uno tiene muchos recuerdos con la mamá, pero algo que te haya marcado, que de pronto es muy significativo en tu infancia con tu mamá. Pues es que uno solo no. Sí, quizás recuerdo que estando muy jovencitos, principalmente yo, o sea, mi hermana y yo tuvimos como dos etapas. La primera etapa fue Jorge sacándole canas a Cónsul, siendo de cierto modo problema. Porque sí fui un jovencito muy inquieto, muy dañino, con malas amistades entre comillas, que hicimos muchos daños, hicimos muchas embarradas que siento yo que es normal en los niños, y llegó un momento en que Jorge empezó a desacelerar un poco, digamos, ese desenfreno que tenía del niño, para ya enfocarse un poco más en su trabajo y demás, y en ese momento mi hermana fue quien ya empezó también como a vivir con un poco desenfrenada, entonces era ella quien ya le daba como dolores de cabeza. Entonces a Cónsul le tocó 2 temporadas muy duras con sus dos hijos, de tratar de mantenerlos a raya, pero como les decía ahora, muy consciente de que debía permitirnos también ser. Una cosa, ¿sabes que sí recuerdo una cosa? Que mi mamá desde muy chiquito nos obligaba, nos embutía la sopa, porque mi hermana y yo odiábamos, despreciábamos la sopa. Y ahora ella dice, yo me arrepiento de eso, porque es que los obligaba a tomar sopa y nos generó a nosotros un trauma. Ni a mi hermana ni a mí nos gusta ya la sopa, aunque la tomamos de vez en cuando. Pero claro, y han aprendido como a disfrutarla. Sí, claro, pero es que en esa edad no queríamos, y mi mamá nos obligaba, entonces le generamos un rencor a la sopa al berraco, pues. Yo sí tengo también como varios recuerdos con mi mamá. Mi mamá era la persona que siempre nos pegaba. Mi papá nunca nos levantó pues la correa en la mano. No, mi mamá siempre era como en ese sentido, la autoridad con nosotros. Entonces mi mamá nos pegaba, pero las tremendas pelas. Y me imagino que más merecías que un berraco. Pues a ver, no mentira, así uno se las buscaba, ¿cierto? Pero recuerdo una vez, mi mamá también era súper exigente con el tema de las tareas, entonces siempre se sentaba con nosotros, como a hacerlas, como a desarrollarlas y todo. Y una vez a mí se me pasó, por ejemplo, decir que yo tenía una tarea. Entonces una amiga, pues la mamá de otro compañero, la llamó
y le dijo como, ve, ¿ya hiciste este trabajo? Ay, mi mamá se le metió, pero como ese, el diablo, y me pegó con la hebilla de la correa, que yo esa pela nunca la voy a olvidar y siempre se la saqué en cara y yo, mira, por una tarea me pegaste. Entonces, sí, mi mamá siempre, pues tengo muchos recuerdos, pero las pelas las recuerdo mucho. Algo que me enseñó mi mamá es a ser muy servicial, muy amable y muy dispuesto al otro. Yo recuerdo que mi mamá me regalaba con las demás mamás, es decir, había un niño que no escribía rápido, se atrasaba y me decía, no, Meli le escribe, ve, Meli lo desatrasa. Y yo, ¿cómo así? Entonces muchas veces yo terminaba mis tareas y ayudaba a los otros, pero fue como obligadito, pero una forma que me enseñó mi mamá a decirme, bueno, o sea, tú puedes ayudar a los demás. Claro, si usted tiene habilidades, compártalas con los demás. Bueno, ese digamos que es el momento, o fue el momento de hablar de cónsul y de doña Claudia. Sí. Pero nosotros también queremos hablar de suegras, porque me parece que es un tema muy interesante, ya nos lo han propuesto varias personas que nos ven. Hoy no leímos comentarios porque es que eran tantos que nos estresamos. Mentiras, no había ni un solo comentario. Pero sí varias personas en programas pasados nos mencionaron eso. Hablemos de las suegras, entonces vamos a hablar de las suegras. Contame vos, Melissa, ¿qué tipo de suegras te han tocado? Yo he contado con la fortuna, Jorge dice que yo me he hecho muchas flores, pero a mí me han querido todas mis suegras. Ay, afortunadamente todas me han querido. La Madre Teresa de Calcuta criada en Riachuelos. No, pero he tenido como muy buena relación con las dos ex suegras que he podido compartir, porque pues suegras uno sí tiene, pero con las dos suegras que más compartí, me la llevé súper bien, siempre me querían mucho, pues porque siempre... Inclusive una de ellas nos sigue nos ve el programa, este la invitamos al matrimonio, ella nos invita siempre a las fiestas de las niñas, o sea, hemos tenido muy buena relación. Cuando yo, por ejemplo, empecé a salir con mi primer novio, en algún momento lo conté, era una relación pues como no teníamos la conciencia o la madurez para llevar una relación o uno estar consciente de, ves que me visiono con esa persona, sino que simplemente es como el primer amor. Y mi suegra, pues mi ex suegra, en ese sentido, ella también como que nos permitió esa relación y más porque a mí me cuidaban mucho, entonces ellos eran amigos de mi papá, entonces siempre nos daban como los permisos para salir, entonces fue muy bacano porque pues fue como la primera relación y también ella me hacía sentir mucho parte de la familia, entonces era muy bacano. Cuando ya la relación se terminó, yo sí siento que hubo ahí como un disgusto por parte de ella, pero pues obviamente uno el tiempo también le da a entender que no teníamos como esa madurez, entonces sí nos alejamos un tiempo, no puedo decir que nos dejamos de hablar porque pues igual seguíamos compartiendo, pero sí seguía eso y ahora tenemos una muy buena relación. Con mi ex suegra también, si no me la encuentro en la calle nos saludamos, con las hijas, o sea, todo. Entonces, con ella sí tengo muy, muy buena relación. Es bueno porque uno necesita... A ver, uno entra a una relación con la pareja, pero también entra en una relación con toda la familia. Es que como dicen por ahí, uno no se cuadra o uno no se casa. Uno se cuadra. Uno no se cuadra. Sí, hasta 1998 ese era el término que uno que utilizaba. Uno no empieza una relación solamente con la pareja, uno no se casa con la pareja, sino que uno termina casándose con la familia. Claro. Pues es que la familia, el significado lo es todo para uno, entonces es fundamental. Pero... sí estuve rodeada de amigas que tuvieron suegras que yo decía, ay Dios mío, pues en ese sentido sí me siento muy afortunada. Historias de malas suegras o de malas relaciones con las suegras hay muchas. Sí. Como yo no fui muy estable, yo nunca me permití conocerlas, ¿cierto? Sin embargo, yo sí tengo muy buenos recuerdos de un par de suegras, inclusive pues les digo suegras de una forma como muy, muy suelta porque pues, nunca fueron relaciones como muy oficiales, sí. ¿Cierto? Sin embargo, yo estuve saliendo con una persona durante mis años de universidad. Fue una relación también corta, de nuevo, mis relaciones siempre fueron muy cortas, pero en esta relación fue, digamos que la relación en la que yo por primera vez
tuve cercanías familiares, porque ella era muy, muy, muy familiar. Era, pues, realmente digo muy familiar porque vivían ellas dos solitas. Bueno, y tenía el hermano, pero el hermano se fue a vivir a España y vivían ellas dos solitas, y tuve la oportunidad de acercarme mucho a ella y le cogí mucho cariño. Y de cierto modo ese fue como mi primera relación cercana con una suegra. De nuevo, no era suegra porque no éramos novios oficialmente, pero ella me llevó a su casa y todo eso, y me pareció muy bacano, me pareció muy reconfortante también, como vivir una experiencia familiar fuera de mi familia, y eso me parece muy, muy valioso para una relación. Y mira que todas las situaciones son muy diferentes, y por ejemplo en este caso donde eran ellas dos, sí, también debe ser muy difícil y muy complicado para uno tener una relación, porque ellas pues es como, ve, no te estoy dejando sola, pero es que yo también quiero hacer mi vida. Sí. Eso es muy, muy teso. Sí, total, es un reto para ella, porque sabe que está de cierto modo dejando un poco sola a su madre por la cercanía con la que siempre están. Pero también es un reto para uno el entender que, venga, es que ella tiene una relación muy cercana con su madre, yo no puedo llegar simplemente a arrebatársela, todo es un proceso. Entonces siento que el poder tener esa cercanía con la suegra es muy importante, pero uno también tiene que buscar la forma de darse su lugar. Venga, yo ya estoy haciendo parte de su vida, estamos buscando crear algún tipo de relación, entonces empiece a priorizarme a mí también, sin ser egoísta, pues. Exacto. Bueno, ¿y cuál ha sido como esa, o cuál fue esa impresión? Porque pues estamos hablando de una suegra que no fue oficial, pero ya con la oficial, que soy yo, la oficial, la única. Pero ¿cuál fue como esa impresión que tuviste esa primera vez de mi mamá? No, o sea, aquí vamos a empezar a hablar. No, pues la primera vez que yo conocí a doña Claudia, yo la conocí muy seria. La conocí muy seria, la conocí calladita, de nuevo, porque llegó este man a como a cierto modo a interrumpir o a romper un poco la armonía del hogar, porque este man, ¿quién es? ¿Sí o no? Pero muy simpática, eso sí me pareció. Me sorprendió muchísimo ver lo joven que doña Claudia siempre se ha visto como tu hermana. Sí. Es como tu hermana. Entonces me sorprendió verla chiquitica, monita, flaquita, y es como una hermana mayor de Meli, pero con un carácter fuerte. Ya con el pasar del tiempo yo me daba cuenta que de cierto modo doña Claudia tiene un carácter muy fuerte, y que no es fácil para un externo llegarle a ella, porque ella se hace tomar su tiempo, o sea, no es, ay, ya, venga, y un abrazo, no, sí. O sea, gánenme. Y eso pasa con mi mamá y mi papá, ambos son muy serios al principio. Mi mamá en todas las relaciones, o sea, yo recuerdo que cuando yo llevaba al novio, porque es que igual en mis relaciones yo siempre decía, usted es el que tiene que hablar con mi papá y con mi mamá. Entonces yo siempre les echaba como esa agua sucia a todos. Entonces cuando llegaban, obviamente ellos muy callados, muy serios, y yo, pero ellos no son así. Entonces muchas veces la impresión era como que, ay, no, es que sus papás son demasiado serios, sus papás son se enojan mucho, y yo, no, déles la oportunidad, sino que es muy difícil para ellos expresar, porque lo mismo que yo te digo, mi mamá irradia eso, alegría, mi mamá es entrona, mi mamá es muy sonriente, muy amable, pero claro, al principio no sabe cómo manejar, y aparte es muy callada, que también es muy, pues es como que, como así que es el centro de atención, pero es callada. Sí, es que hay que conocerla para entenderlo, pero es eso, ella cuando ya se siente libre, ella está libre, pero cuando hay alguien que de pronto, en el caso mío, pues al principio, que era el desconocido, la persona que apenas estaba entrando y que yo no me había ganado todavía como su confianza. Y que entró mal. No, mentira, no. Yo no entré mal, usted me entró mal. Yo le entré mal. Usted me entró mal porque me entró con mentiras al principio, pero después de que me conocieron, fue muy rápido, digamos, ese proceso de ingreso y ese empalme. ¿Y sientes que te hicieron como, te pusieron alguna barrera? No. Yo nunca sentí eso, al contrario, desde el principio sentí que me recibieron muy bien, que era lo que yo esperaba, porque es que yo
peleaba mucho con vos eso. Yo decía, es que vos no estás llevando un gato cualquiera a tu casa. Estás llevando un man que trabaja, un man profesional, un man que ya vive solo. Entonces no tenés por qué asustarte de llevarme a mí. Y claro, usted me llevó y ellos al principio, pues obviamente con el mismo nerviosismo con el que estaba yo, empezar a conocernos, empezar a conversar, empezar a hacer uno que otro chiste por aquí. Pero cuando nos soltamos y vea que a las semanas de habernos conocido ya me estaban haciendo partícipe de un viaje que tenían programado. Eso fue muy fácil. Y mi mamá es como suegra, se preocupa mucho por la persona. Los dos, porque don Alberto también. Sí, o sea, entonces muchas veces yo llego a la casa sola y Jorge, que pues me preguntan, ¿y Jorge dónde se quedó? ¿Por qué no vino? Me van a mandar cualquier cosa. Jorge. Llévele las galletitas, las ducales y muchas a Jorge. veces, por ejemplo, yo saco un poquito, por ejemplo, que yo sé que, por ejemplo, a Jorge no le gusta, y entonces llega mi mamá. ¿Un poquito de qué? ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, un poquito de algo que ellos hicieron, pues no sé, un sudado. Okay. Ustedes hicieron un sudado, entonces yo sé que Jorge no es como tan amante, y me hacen un show, pero usted, ¿por qué no piensa en Jorge? O le escriben y ve a Melissa no quiso mandarle, y yo, pero pues no es que no le esté mandando, sino que yo sé que no es que lo disfrute mucho, pero eso sí siento que se dedican mucho al otro, son muy, muy preocupados, a comparación de por ejemplo, mi ex, que no tuvieron como tan buena relación, pero por lo mismo, porque esa persona no permitió tampoco como entrar como fuiste tú. Bueno, yo no ya usted me preguntó por doña Claudia y mis primeras impresiones. A ver, ¿usted cómo recibió a Cónsul? ¿Y cómo la recibió Cónsul a usted? No, eso no, casi no me deja entrar a la casa. Dijo, esta niña. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Cuál es? Esa es la de este fin de semana. No, mentiras, no. Cónsul también, o sea, Cónsul desde el momento cero se comportó conmigo, pues no, de una forma extraordinaria, me hizo sentir parte de la familia, inclusive me cuidó al principio porque, pues digo me cuidó porque ella conoce cómo es su familia y cómo es de dura, el humor y sus comentarios, entonces siempre era como, pues le decía como Jorge suave, pues o cosas así porque sabía, pero no, yo estoy muy, muy feliz y muy agradecida porque cuento con una suegra extraordinaria, o sea, se preocupa mucho por nosotros, nos tiene en cuenta en todo, nos ayuda muchísimo, está muy pendiente y siempre me he sentido, o sea, hay personas que uno las escucha como decir, como, ay no, mi suegra, ay no, qué pereza, o ay mi suegra, no, en cambio yo tengo muy buena relación con mi suegra, siempre me gusta mucho compartir, inclusive al principio yo le decía mucho a Jorge como, bueno, ¿qué vamos a hacer en diciembre? ¿Cómo nos vamos a repartir? Porque vamos a compartir con todas las familias. ¿Qué le vamos a dar a su mamá? O que esto y lo otro. Pues, o sea, siempre la he tenido muy en cuenta por lo mismo, porque sé que es una muy buena y una excelente mamá, una suegra también, siempre fue muy detallista, entonces no tengo como nada malo que decir de Cónsul. Es que Cónsul como suegra, ya hablando ya desde el punto de vista del hijo, como mi mamá nunca tuvo, o yo, bueno, voy a reconocerlo, yo nunca le di la posibilidad de ser suegra, porque yo nunca quise llevar mis parejas a la casa. Siento que cuando yo por fin tomé esa decisión, cuando yo por fin tumbé esa barrera, te recibió con, digamos, con todo ese afecto y con todo ese cariño que ella tiene para dar y que nunca había podido dárselo a otra persona. Porque mi mamá nunca se metió digamos, en ese sentido en mi vida personal. Ella me preguntaba, ¿estás saliendo con alguien? Y yo era muy hermético, yo no tocaba el tema, entonces también me daba como ese espacio. Pero nunca fue decirme pilas con salir con una persona de tal forma o salir así. Nada, de nuevo, siempre dejándome ser. Y cuando llevé a Melissa, o sea, yo lo que sentí realmente fue que como que le hubiera llevado una tercera hija. Y estaba súper asustado. Pues, yo estaba muerto del susto. Yo decía, sé qué le pasa, porque yo no entendía, yo no entendía por qué, pero estaba muerto del susto. Pero cuando Jorge también vio, cuando Jorge vio
la forma en que yo también me comporté, pues que Ujú. yo lo tomé muy, muy normal. Y pues, y yo me integré y entonces yo empecé a hablar, él como que se sintió muy tranquilo. Sí, yo sabía que de cierto modo había tomado la decisión correcta y me sentí muy contento de poder por fin tumbar esa barrera y Ujú. abrirle espacio o abrirle esa puerta a mi familia de que conocieran ese Jorge Sí, que no conocían. Entonces siento que mi mamá recibió una tercera hija, que la recibió de brazos abiertos, que como vos decís es demasiado pendiente, es demasiado atenta, sí, siempre me pregunta por Melissa y yo creo que eso también nos ayudó a nosotros a consolidar la relación, porque de nuevo, lo que hablamos ahora, usted llegó a esta familia, yo ujú, llegué a su familia y gracias a Dios en las dos familias nos recibieron de brazos abiertos y creo que ninguno ha experimentado como una una situación suegra difícil. tóxica. No, Inclusive muchas veces cuando Jorge me empezó pues como a contar que al principio no era como tan abierto, yo le decía, es que usted debe sentirse también muy afortunado porque es que Cónsul es una persona muy abierta sí. al diálogo, que le habla las cosas como son. Yo Es le que, decía, es que esa situación no era porque yo no lo hubiera dado o porque a mí me diera ujú, susto de lo que fuera a hacer mi mamá con mis relaciones o algo. No, para nada. Era un tema mío, era algo muy personal, era algo que a mí me costaba como dar esa puerta de entrada, exacto. pero cuando lo vi, o sea, a mí no me sorprendió ver cómo era mi mamá de suegra, porque fue como era de suegra, Ujú. fue o es de madre. Entonces, digamos que no, para mí no hubo ninguna sorpresa. Pero sí valoro muchísimo eso, que es demasiado pendiente, es demasiado atenta, es muy afectiva, es muy cariñosa Sí. y, y yo siento que también te recibió de brazos abiertos. A los dos, o sea, los dos contamos Ujú. como con esa buena fortuna. Sí, porque como en algún momento lo decíamos, hemos estado también como rodeados de personas que tienen o han tenido experiencias con sus suegras que dicen como no a metros o como siempre me hizo la vida imposible, pero también uno, pues es muy difícil opinar, pero uno también, si se pone en el lugar de las mamás, también debe ser muy difícil para ellas ese paso, porque ellas siempre han tenido como ese primer lugar de es que soy yo y ese es mi hijo y ya llega otra persona también como a ocupar ese lugar. Entonces son muchas teorías, son muchas cosas, la forma de ser, pero nosotros, gracias a Dios, hemos contado con la fortuna de tener suegras muy buenas. Y como vos lo decís, uno sabe que también hay relaciones de con suegras difíciles. Ujú. Hay suegras que uno sabe que pueden generar realmente grietas En la en la relación. relación, sí. Yo las llamo las suegras participativas, porque son las suegras que siempre tienen algo que decir sobre la relación. Y el problema no es que uno dé su opinión, el problema es que uno dé la opinión sin que se la hayan pedido a uno. Y lo que pasa es que hay suegras, no, hay hijos que permiten que las suegras se metan en en la relación. Ujú. Entonces, eso también, ¿qué pasa? Le da pie a que participe, a que comente. Y hay algo que yo tengo muy claro que me lo han enseñado y que lo he vivido y que inclusive Cónsul siempre nos lo ha dicho, es como la relación es de ustedes dos, Sí. no tienen por qué permitir que o la mamá de Melissa o yo me meta porque es que ustedes solucionan los problemas, ustedes. Y yo no tengo un recuerdo de nosotros o que Jorge vaya y le diga, Cónsul, no, es que Melissa me hizo esto y no. No, porque, bueno, yo siento que, pues yo no lo haría nunca. Es, Pero de yo nuevo, porque, tampoco. porque yo también desde muy pelado siempre traté de buscarle solución a mis propios problemas. Pero de todas formas también siento que así yo lo hiciera, Mm, Cónsul no va a llegar a meter la la cucharada. cuchara. No va a llegar a vos a decirte pilas con esto, no sé qué. Porque ella también sabe que, bueno, somos personas maduras y de cierto modo podemos resolver nuestros problemas. Ahora, nunca va a dejar de ser madre. Entonces, no va a hacer tampoco, pues, como a mirar al otro lado. No, va a tratar de buscar, me imagino yo, una forma de mediar, una forma de venga, busquen una solución, tal cosa, pero sin ser invasiva. Yo, sí, es verdad, sino que también, por ejemplo, he conocido casos muy cercanos donde las suegras, o sea, tienen de pronto
una tradición o donde piensan que las mujeres venimos también como a hacerles todo a su hijo, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza una relación o cuando uno se casa, y muchas veces en las reuniones familiares, que es donde empiezan a hacer como ese tipo de comentarios como, ay, no, es que mira cómo tiene mi hijo, ay, está muy flaco, pues sí me entiendes, entonces uno también como, pues me estás atacando, me estás atacando. Entonces esos comentarios también dan pie, como lo decías, a que la relación empiece a fallar. Sí, yo creo que ahí hay un tema que se tiene que discutir. Por un lado, pues uno no puede filtrar lo que la mamá va a decir, ¿cierto? Pero uno sí tiene que entrar a defender, ¿cierto? Exacto. Venga, no es la forma, no es tu posición, y si tenés que decir algo, pues me lo decís a mí o nos lo decís a nosotros, pero no tirando pues como algún tipo de indirectas. Yo creo que uno debe darle también el lugar que se merece a la pareja, ¿cierto? O sea, entrar a defender. Independiente de ver, lo está diciendo mi mamá, ay no, pero es que pues, ¿cómo le vas a decir a mi mamá eso, tal cosa? Es, no, venga, ma, pilas con lo que está diciendo, porque es que usted está refiriéndose a esa mi pareja, a la elección que yo tomé para mi vida. Entonces, también se tiene que dar como ese Exacto. lugar. Y también de esas suegras participativas, porque muchas veces si ellas, las mamás de uno, empiezan a identificar que uno es diferente, que uno está sufriendo, que uno ya no es el mismo, entonces ahí también van a empezar como a hacer comentarios o a decir, bueno, entonces, ¿qué hubo? Entonces le empiezan a tirar al otro o empiezan, es que con esta persona que está, o sea, uno, es que opinar de eso, pues obviamente uno tiene que conocer el contexto, pero Sí, ahí sí, esa participación es porque ¿qué hubo? La mamá también quiere lo mejor para uno. es muy difícil porque, claro, o sea, ninguna mamá va a ver que a su hija la hagan el esposo sufrir la está abusando física o la está abusando emocionalmente. emocionalmente, y va a decir como, ay no, yo en eso no me meto. No, tratará también de nuevo de buscar la forma de mediar. Creo que es la forma saludable. Venga, pilas, ¿qué es lo que está pasando? Pero estamos hablando de casos extremos, como también hay casos, como vos mencionás, de personas que tienen que convivir en una relación con una suegra que es, la palabra creo que suena feo, pero es real, es entrometida. Y de nuevo, ahí es donde yo digo, la opinión se da cuando es pedida. Si yo te estoy Exacto. dando entrada a que opines sobre mi relación, dale, soltate. Pero si yo no te estoy diciendo, ve, ¿qué opinas de eso? Creo que hay que guardarse las opiniones o saberlas entregar de una forma muy sutil y diplomática, sin que se sienta que estás entrando como a invadir en la relación. Es que es sencillo, es poner límites y eso uno lo tiene que tener muy claro desde el principio. También pienso que debe ser muy difícil en una ruptura. Si uno se lleva muy bien con la familia, con la suegra, uno terminar con la pareja y ya uno tener que hacer ese duelo también con la familia, porque es que la familia de la pareja se convierte al fin y al cabo en la familia también de uno. Entonces, eso también es eso. O sea, uno tener que hacer... No, pues claro, porque es que es una ruptura múltiple. O sea, por un lado estoy Sí. perdiendo a mi pareja, pero por otro lado estoy perdiendo de pronto al hermano de la pareja que era mi parcero, con quien veía los Ajá. partidos, o estoy perdiendo al papá que era con el que hablaba de política, o estoy perdiendo a la mamá que hacía unos espaguetis deliciosos y escuchaba mis lamentaciones. Es como que se pierde una parte de la familia, y eso también tiene que doler mucho. Pero, de nuevo, siento yo, y esto lo digo desde un caso demasiado personal porque nadie experimenta Por por favor. cabeza ajena, pero considero yo que se deben establecer unos límites, se debe establecer como unas prioridades o unos roles o unas posiciones, eh, pensando de una forma muy egoísta. O sea, mi mamá sabe que yo doy la vida por ella, mi papá, mi hermana, es mi familia, Sí. ¿cierto? Pero yo estoy apostando por un futuro con usted. Si diera la casualidad de que en mi familia no la quisieran a usted, no lo hubieran aceptado por X o Y motivo, ellos deben entender que yo estoy luchando por esto, Exacto. ¿cierto? Y es mi responsabilidad luchar primero por esto,
sin dejar de escuchar sus posiciones, pero también confiando en mi propio criterio. O sea, si yo estoy tomando esta decisión es porque hay cosas que yo veo, que yo puedo evidenciar, que de pronto la familia, al no estar tan cercana en la relación, pasa por alto. Entonces, confíen en mi lucha. Ahora, cuando se está cruzando el límite de la agresión, cuando ya, o sea, son casos extremos, son casos especiales. Es la responsabilidad de la familia intervenir, porque primero mi hija, primero mi hijo. Y es lo mismo, uno enamorado, uno al principio como que no nota esos comportamientos, entonces desde afuera es mucho más fácil observar y decir, ¿qué hubo? Ahí está pasando algo, o mira, o sea, tenés que salir de ahí. Ahí es donde uno dice, sí, que sean participativos porque realmente lo necesito, pero si uno ve que es simplemente un capricho o porque ya entonces te vas a llevar a mi hijo, te es vas un a tema llevar de a mi celos, hijo, sí. exacto, de celos, de posesión, en los mismos casos donde las mamás se van a sentir solas también, pues por lo mismo, porque si es una familia de solamente 2 personas, pues se va a sentir solo. Madre solo hay una y me tocó a mí, decimos todos. La madre es muy importante en todas nuestras vidas. Entendemos que hay personas que infortunadamente tuvieron que crecer sin una madre, pero uno siempre busca el rol materno, inclusive en personas que no son directamente la mamá de uno. Yo creo que todos los que hemos tenido experiencias laborales variadas hemos tenido una mamá en el trabajo y sabemos que uno a veces encuentra esas personas que se comportan de una forma muy maternal con uno y uno rescata mucho eso, porque uno siempre va a encontrar como esas personas que se preocupan y uno siempre va a hacer esa relación con la madre, porque para uno la mamá es un ser intocable que está por encima del bien y del mal y que nunca va a cometer errores. Y por eso hoy en Antes de Dormir queríamos celebrar a nuestras madres y celebrar a nuestras suegras. ¿Por qué no? Celebrar también a sus madres y a sus suegras. Bueno, pues ya para ir finalizando, okay. Que de pronto esa frase de mamá que te recuerda a Consuelo, que tú dices, ay no, es frase típica que me decís. Ay, jue madre, es que Consuelo tiene pero tienes un repertorio. No, tiene un pergamino impresionante de frases memorables. A ver, usted tiene la de su mamá ya, yo voy pensando en la mía. Sí, pues mi mamá me decía mucho como, es que si entonces tal persona se tira de un 5.º piso, usted también se va a tirar. Ella me decía mucho eso porque cuando yo venía justificando algo, yo, pero es que Peranito también, entonces si él lo hace, usted se tira de un 5.º piso. Eso me lo repetía mucho. También cuando peleábamos, yo me voy de esta casa y ella, hágale, coja sus corotos, hágale, váyase y mire a ver cuánto le dura. Eran frasecitas que me lo repetía mucho. Yo creo que esas son frases muy comunes, son frases muy de mamá, y yo creo que mi mamá también tuvo muchas de esas frases de "May, ¿qué hay de comer? Ah, sopa de guineo. Ay, a mí no me gusta. ¿Es que usted acaso vive en un hotel?" La pude haber escuchado toda mi vida, toda mi vida. Y también creo que es un lugar común del voy a llegar a tal hora. Ay, ma, está muy temprano. No, es que mientras usted viva bajo mi techo, las reglas son las que yo pongo. Estoy parafraseando, pero era querer decir como usted, mi techo, mis reglas. Respeta, y me parece que yo creo que todos tuvimos que haber vivido ese tipo de experiencias de mamá. Algo también para que lo quiero mencionar es mi mamá cuando estábamos en público y de pronto estaban hablando entre adultos y yo me metía, vea, tenga su pellizcón, y me decía, en la casa hablamos. Eso era, y entonces yo sabía, Dios mío, yo no quiero llegar a la casa porque sabía mi mamá cómo se enojaba, entonces era una forma también de decirme, no me regañaba adelante, pero sí me pellizcaba y ahí mismo me regañaba. Y sabe yo que le aprendí pues entre muchísimas cosas, una cosa que le aprendí a Consuelo es a siempre tratar de mantener la compostura independiente de qué tan ofuscado o qué tan enervado esté. Mi mamá siempre fue, entre más brava ella estaba, más pasito hablaba, más tranquila se veía. Y eso la hacía ver antes más aterradora. Porque uno decía, o sea, esta vieja, el día que explota, se va a morir medio Medellín. Entonces, eso se lo aprendí mucho y eso lo aplico yo en mi vida. Tratar siempre de estar tranquilo y así esté lleno de ira por dentro, que por fuera verme muy tranquilo y muy calmado. Cónsul, feliz Día de la Madre, un feliz Día de la Madre
a la mujer que dio una lucha impresionante por sus 2 hijos, que crió a Jorge y a Carolina de la mejor manera y que somos 2 profesionales, 2 adultos, 2 personas trabajadoras, una gran madre, mi hermana, un buen profesional, una persona que creció bajo los cánones de sus enseñanzas, y eso se lo estaré eternamente agradecido, doña Cónsul. A mi mamá también le quiero desear un feliz Día de la Madre, que sabe que es la mejor, que la amamos mucho, que es, mejor dicho, la mejor de todas, como dicen por ahí. Entonces, no, este programa es dedicado a ella y a todas las mamás que nos están viendo. Los queremos invitar a que en este programa sí comenten, en este sí pueden comentar, por favor. Cuéntenos cuáles son las frases significativas de sus mamás, háblenos un poco de sus mamás. En el próximo programa queremos abrirlo contando algunas de las historias que ustedes nos compartan, así que bacano también que sigan participando de este podcast. Antes de dormir, nuestro capítulo número 14, felices de lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha humildad, sabemos que es un camino largo, pero de todas formas queremos hacerlo bien. Bueno, no, esperamos que disfruten este episodio, que estén muy pendientes todos los jueves a las 8 de la noche, que lo disfruten, que se lo gocen, que nos comenten, que nos sigan en redes sociales, que ahí vamos a estar súper pendientes. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Estamos en las 5 redes sociales, ahí están para que ustedes nos sigan también, por favor. Nos escuchamos la próxima semana. Feliz Día de la Madre a todas las mamás y a todas las mamás de corazón y de espíritu que estén viendo este podcast. Nos vemos el próximo jueves, Jiménez. Así es. Chao. Feliz descanso.